Gracias, Laura. Rafael, poco se conoce que México tiene un papel importante en la elaboración de trajes espaciales. El caso del mexicano José Fernández es quizá uno de los más difundidos porque diseñó los trajes de los astronautas de la compañía SpaceX. Y también está el caso de la mexicana Esther Márquez, quien participó en el diseño del traje espacial para la próxima misión a la Luna por parte de la NASA. Hoy, efectivamente, en el estudio estamos de manteles largos porque me acompañan Iván Hoskin y Arturo Monroy, quienes son parte de Iron Space Studios. Muchas gracias, por estar aquí, bienvenidos a este estudio y hablar un tema apasionante, el espacio, la conquista, pero bueno, primero, ¿qué es Iron Space Studios? ¿A qué se dedica? Bueno, te platico brevemente. Iron Space es una empresa dedicada a la caracterización y efectos especiales para cine, comerciales, pero lo que nos caracteriza principalmente es que manejamos alrededor de 38 procesos industriales con maquinaria industrial, aparte de lo convencional, que es la caracterización y toda esta parte. Entonces, tenemos especialistas en diferentes áreas, alrededor de una persona maneja alrededor de 5 especialidades, por ejemplo, técnicas o industriales, que nos permiten llevar más allá toda esta parte de caracterización. Y pues en este caso, lo que son los trajes, ¿no?, espaciales. Ustedes hacen trajes espaciales. A ver, lo han hecho para series televisivas, lo han hecho se ha hecho para películas, pero ustedes también proponen hacer trajes ya, prototipos que se utilicen en lanzamientos. Primero me gustaría preguntarles, ¿cuáles, qué características deben tener un traje espacial y cuál es también la complejidad de los materiales? Justo como lo mencionabas, por ejemplo, José Fernández y Esther Márquez, pues bueno, ellos iniciaron esto como diseñadores conceptuales y ahora lo diseñan para SpaceX y la NASA. Nosotros también lo hemos hecho para plataformas de streaming y eso nos ha llevado, por ejemplo, a la NASA a tener este know-how de cómo se hacen los trajes espaciales. Y justamente son muchos dispositivos los que integran un traje espacial, desde entender, y eso nos tocó a nosotros cuando estuvimos en el Johnson Space Center, que nos explicaran, nos enseñaran, capacitaran, porque no solamente hay que diferenciar entre un traje de caminata espacial y un traje de supervivencia. Son totalmente diferentes. ¿Cuáles son los que ustedes realizan? Nosotros hacemos los de supervivencia, que es el Advanced Crew Escape Survival, y esos son trajes especiales de lanzamiento y de regreso a la Tierra. Porque hay que entender que no es lo mismo cuando lanzas una persona por gravedad, la sangre baja, entonces los trajes tienen que actuar como torniquetes, tienen que actuar también para la descompresión cuando llegas a la Tierra. Todo eso lleva a un sistema, vamos a decir como si fueran torniquetes, más aparte los gorros de comunicación, aparte todo lo que lleva el equipo de supervivencia, que es desde paracaídas, balsas, tanques de oxígeno, los cascos mismos. Nosotros tuvimos que entender y comprender, por ejemplo, el proceso de presurización de los cascos. ¿Qué es eso? Es para que, por ejemplo, lleva un vulcanizado que se llama, para que el traje, cuando, por ejemplo, entran a las albercas de entrenamiento o si llegaran a caer al mar, no se ahoguen los astronautas o sea, no les entre agua y no se ahoguen con el casco. Entonces tienen que presurizar el casco, que quede perfectamente sin salida del oxígeno, porque aparte van conectados al tanque de oxígeno, y esto permite que, por ejemplo, no solamente los astronautas, sino los actores que también, por ejemplo, utilizan nuestros trajes, tengan trajes funcionales como los de la NASA para hacer las escenas dentro del agua, dentro de las albercas de entrenamiento. Estamos hablando de 600 piezas mecánicas aproximadamente las que requiere un traje, ¿no? Es correcto, sí. Son piezas que se ensamblan entre sí y cumplen diferentes funciones. Son mecanismos, por ejemplo, lo que menciona Arturo es precisamente el presurizado es como la parte hasta cierto punto más compleja porque debe ser completamente hermético. El problema es que no se puede sellar un traje, por ejemplo, si no se oxigena o si no se refrigera. Entonces es como cuidar todos estos mecanismos, ver que las válvulas estén abiertas, cerradas, o sea, que todo esté acorde para hacer las pruebas y el funcionamiento. Detrás de estos trajes que hace unos momentos veíamos precisamente en pantalla, porque lo que estamos viendo en pantalla son los trajes que ustedes elaboraron, diseñaron, hay una investigación profunda, pero me surge una duda. Los seres humanos tenemos necesidades biológicas. ¿Cómo es que se van también
adaptando estos trajes a esas necesidades, ¿no? Ir al baño, por ejemplo. Sí, bueno, algo bien curioso, por ejemplo, yo que estuve presente en el Crew Survival Engineering, que es este departamento de la NASA, donde hacen todos estos trajes con ingenieros que llevan por lo menos 40 años ahí diseñando trajes. Yo cuando llegué a la capacitación para poder entender el mecanismo de los trajes, yo pensé que me iban a enseñar un sistema ultra mega complejo precisamente para esto, ¿eh? Y resulta que no, o sea, al final son pañales, o sea, usan pañales los astronautas para cuando es el lanzamiento y el regreso. Obviamente todo el sistema de enfriamiento también es todo un proceso que a mí me parecía complejo hasta cierto punto, pero bueno, de repente son bodies con mangueras, obviamente que van refrigerando el agua, que sí tiene su complejidad, pero en sí este tipo de sistemas pues lo resolvieron muy fácil. Los ingenieros dijeron, no, pues usamos un pañal, ¿no? Y este es el pañal que usamos y así está, tal cual. No hay... Nos queda poco tiempo y me gustaría preguntarles los materiales. ¿Cuáles son los materiales que son los más aptos para este tipo de trajes espaciales que son, ya nos decían, de lanzamiento únicamente? Nomex, Kevlar, es un vulcanizado, es que no recuerdo el nombre del componente exacto, pero es un uretano. Lleva varios uretanos, nitrilo, o sea, son muchas capas. Los proyectos en los que están trabajando, chicos, que son varios. Pues mira, en la industria, estuvimos en la Feria Aeroespacial y es una industria bastante grande. A pesar de que uno podría pensar que los trajes espaciales solo sirven para llevar personas al espacio, también sirve para centros de investigación como son los astronautas análogos. ¿Qué quiere decir esto? Son, por ejemplo, módulos que se ponen en la Tierra con geografía muy similar al de Marte o la Luna, donde ponen a astronautas a entrenar durante unas semanas o incluso hasta un año para ver todos los escenarios críticos que podrían existir ya cuando los lleven a Marte. No es como que en Marte, se me olvidó un desarmador, ¿no? Y ya te lo van a llevar, pues no. Entonces tienen que ver todos los escenarios críticos y eso lo hacen durante un año para ver cómo funcionan los trajes, cómo funcionan los módulos, cómo van a construir los nuevos módulos en 3D, por ejemplo, ahora en la Luna. Todo eso, y nosotros desarrollamos y creamos para agencias espaciales y también empresas aeronáuticas los trajes para que funcionen de esta manera. Pues muchas felicidades por su trabajo, se nos acabaron los minutos de esta sección, pero seguro les garantizo que le daremos seguimiento a este proyecto porque es muy interesante todo lo que hay detrás